Problema de la ley de Ampère. La ley de Ampère, que de hecho se parece bastante a la ley de Gauss para campos eléctricos, pero la vamos a usar para campos magnéticos, nos dice que el flujo que atraviesa una cierta área es lo mismo que la integral en la superficie cerrada del campo magnético por el punto ds, y eso es igual a la permeabilidad magnética por la corriente encerrada en esa área. Entonces nosotros tenemos este cable coaxial que tiene un cascarón alrededor de él. Entonces, bueno, tiene este cascarón que tiene un grosor de 0.5 milímetros. Y en el cable la corriente va en un sentido, yo lo puse que va saliendo, y en el cascarón la misma corriente va hacia el otro lado. Entonces ponemos menos I, y aquí están como los radios de cada uno de los circulitos. Y pues lo que nos piden exactamente es sacar la magnitud del campo magnético total. Entonces, para eso tenemos que analizar como las diferentes áreas en este sistema. Y entonces tenemos que analizar adentro del cable, entre el cable y el cascarón, y en el cascarón. No vamos a analizar afuera porque pues afuera se sumarían las cargas de los dos, o sea, las cargas que ya han sido cerradas tanto por el cable como por el cascarón, y pues sería I más menos I, que nos va a dar 0, ya no hay corriente. Entonces pues esa no. Pero si podemos analizar esta parte, podemos analizar esta parte, y podemos analizar la parte del cascarón. Entonces pues vamos a analizar cada una de ellas y luego las vamos a sumar. Ahora, y encerrada, pues en realidad no la conocemos todavía, pero la podemos obtener. Y encerrada es la integral de la densidad de corriente, de densidad de corriente por bueno, el área, ¿no? La densidad de corriente pues es en efecto la cantidad de corriente que hay en cierto espacio. Y en este caso pues J es igual a I entre área. Entonces podemos obtenerlo, bueno, en las dos partes, digamos, en colorcitos, en el núcleo. La J, bueno, si quieres, sería I sobre pues el área del círculo, que sería pi por radio al cuadrado, que es A, pues A cuadrada. Y en el cascarón, nuestra J2 sería igual pues igual a la corriente sobre el área del círculo, pero el área del círculo es nada más esto. Entonces pues sería el área, digamos, del círculo todo este menos lo que hay como de aquí para acá. Entonces pues sería pi por 1.5 al cuadrado, ¿no? Por c cuadrada menos b cuadrada. Y bueno, entonces como ya conocemos los radios, pues en realidad esto es igual a I sobre pi por 1 milímetro al cuadrado. Y creo que no se ve mucho, pero es 1 milímetro al cuadrado. Y aquí sería igual a I sobre pi por 4 menos 1.5 al cuadrado. Bueno, también podría ser menos 3, ¿no? Porque estamos en milímetros y tenemos en metros. Entonces, pues ya conociendo la corriente en cada uno, bueno, en los dos espacios, pues ya podemos obtener el campo que hay ahí. Ay, Dios, acá. Entonces, pues ahora sí, aplicando esta fórmula, vamos a sacar los espacios. También para B1, sabemos, bueno, para la parte de B1 hacemos la integral, pero vemos que en realidad, o sea, el campo va así como alrededor. Este es B.
Pero DS, en este caso, o sea, para eso usamos la ley de Ampere, para facilitarnos el cálculo de los campos magnéticos. Y en este caso, DS, o sea, también va a ser alrededor, entonces van a ser paralelos. Como es producto punto, pues eso nos soluciona mucho las cosas, por lo que podemos simplemente ya multiplicar D por DS, que en este caso va a ser el área, bueno, el espacio donde está cruzando el, el campo. Entonces sería pues el B1, que aún no conocemos, por, por pues, el perímetro, que es lo que está recorriendo, que sería 2πa. Y esto va a ser igual a mu0 por la corriente que está encerrada en nuestro circuito naranja, que pues va a ir aumentando según va aumentando el radio, ¿no? Porque va a haber más corriente encerrada en esa área. Entonces vamos a hacer la integral de J1 de A que va a ser pues este J que ya teníamos aquí, J1. Igual el de A pues va a ser el área pues del mismo círculo, ¿no?, que estamos analizando, que es nuestra superficie amperiana, digamos, del circuito. Entonces sería igual a mu0 por I sobre pi a cuadrada por el área, que es pi r cuadrada. En este caso se nos va... bueno, no, mejor dejamos este aquí, pero se nos puede ir con este. Entonces nos queda B1 va a ser igual a mu0 por I por r al cuadrado sobre 2 por A por no es por... perdón, aquí me he equivocado. En realidad este no es el A, porque no es el fijo, sino más bien va a ser el área que va a estar variando. Entonces este no es A cúbica, sino que más bien aquí se nos divide entre R, lo cual nos elimina el cuadrado. Y esta va a ser la fórmula para... Sí. Ahora, para la parte del medio, aquí esta parte morada, pues aquí lo único que pasa es que está encerrando la carga que ya estaba dentro del cable, porque en realidad no hay ninguna corriente pasando en esa área. Entonces nuestra I simplemente va a ser igual a I, que es la que está en el cable coaxial. Entonces podemos poner que B2, igual, vamos a aplicar lo mismo que aplicamos hace rato. B2 por ds va a ser igual a mu por la corriente encerrada, que en este caso pues es solo I, por lo que el campo 2 es mu I sobre 2 I. Y por último, nada más nos queda analizar el área azul o B3. La primera parte es lo mismo, B3 por 2πr. Y aquí vamos a tener igual mu0, pero aquí la corriente, pues igual, la primera parte, la corriente va a ser primero la corriente que ya hemos calculado gracias a J, pero también hay que tomar en cuenta la corriente que ya estaba dentro del cable coaxial, porque pues estamos envolviendo eso, digamos. Entonces, en realidad nuestra corriente va a ser I más, y ya ahora sí la integral
de J de A. Y nuestra integral, bueno, vamos a ponerlo más acá, es igual a 0. Y esto es I, y aquí tenemos I sobre pi C2 menos B2. Aquí deberíamos sumarlas, pero como iba en el sentido contrario, le vamos a poner un signo menos. Y esto por dA, ¿no? Que va a ser igual, solo el área por donde está pasando, o sea, solo la parte azul, digo, solo la encerrada, que va a ser pi por pues lo máximo, o sea, que ya sería, entonces vamos a poner pi por r cuadrada menos b cuadrada, o sea, esta parte conforme va creciendo el radio, menos pues, esta parte de dentro que no estamos contando. Entonces, si lo factorizamos, tenemos que es igual a mu 0 sobre 2 pi r, pasando dividiendo, por factorizamos y nos va a quedar 1 menos, ¿qué es? Bueno, cancelamos estos pi de aquí, r2 menos d2 sobre c2 menos d2. De aquí pues ya podríamos como sustituir los valores que conocemos y pues solo dejar y como incógnita porque no nos dieron ni en el problema. Y la segunda parte del problema pues nos pide que saquemos una gráfica que exprese cómo va variando el campo magnético con respecto a R. Entonces tenemos aquí, ¿ve? Y aquí tenemos, no, R no, es un vector, no, R. Entonces pues la primera parte, si analizamos la fórmula, vemos que B y R tienen una relación bastante pues lineal. Tiene una relación pues bastante lineal, entonces podemos ver que en realidad crece como aquí, así, hasta que llega pues a que R y A sean iguales, que llegaría algo así como mu 0 y sobre 2 y pero después de eso, cuando llega a B y a C, pues vemos que la relación pasa de ser directa, pasa a ser indirecta, y va a empezar a disminuir un poco conforme aumenta el radio. Entonces podemos notar algo un poco así. Y en la tercera parte, no solo está dividiendo el radio, o sea, con relación al revés, sino que además ahora el radio se le resta. Entonces lo que hace que todavía disminuya como de una manera un poco más dramática. Y podemos ver, o sea, vemos que ya después, como hemos dicho, cuando sale del cable, cuando el radio es mayor a C, ya no va a haber campo magnético porque se van a estar cancelando las corrientes, por lo que después de C se convierte en 0. Y bueno, más o menos así se va a comportar nuestro campo magnético. Gracias.